Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Es un placer contar con tantas personas interesadas en una temática tan de moda como es Google Cloud y su certificación. Y ese es el objetivo del día de hoy, contaros qué aportamos desde QE para ayudaros a obtener vuestra certificación como profesionales de Google Cloud, todos los recursos con los que contamos y cuál es nuestra experiencia, que seguro que va a ser muy interesante. Os cuento muy brevemente, voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos PUE, algunos de vosotros ya nos conocéis desde hace años, pero queremos que conozcáis un poco más en detalle qué hacemos no solamente como empresa de formación, sino como empresa de servicios de tecnología y de qué manera os podemos ayudar en este camino a llegar hasta vuestra certificación de Google Cloud. Y posteriormente daré el paso a nuestro compañero Marcos, que será quien hará la presentación técnica de este recorrido, de esta certificación, sus detalles importantes, la relevancia que tiene en el mercado, qué aspectos hay que tener en cuenta, que seguro que os va a ser muy interesante. Pues nada, no os quito más tiempo, que damos paso a esta introducción. Dejadme un segundito que por favor comparta la pantalla con vosotros. Pues quiero hacer una breve introducción a nuestra compañía. En PUE llevamos desde hace más de 20 años, como dice nuestro logotipo, apostando por la tecnología. Y básicamente somos una empresa de servicios profesionales donde cubrimos un portfolio muy amplio de fabricantes y no tanto de tecnologías porque estamos centrados en algunas de ellas muy concretas como es el Big Data y el Cloud con una capa de DevOps que nos diferencia en el mercado y nos posiciona dentro de este sector. PUE nacimos pues, hace más de 20 años en Barcelona, seguramente de este origen muchos ya lo conocéis porque os habéis acompañado durante este recorrido haciendo formaciones y certificaciones con nosotros, otros sois clientes del área de servicios, pero esto nos ha llevado hasta el día de hoy a ser quienes somos, una empresa con algo más de 120 empleados, sedes en Barcelona y en Madrid, con proyectos que estamos desarrollando en toda Europa, como podéis ver, pues proyectos que tenemos en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Portugal, aparte de todos los que tenemos en España, con un volumen de facturación cercano a los 8 millones de euros anuales y con un crecimiento exponencial cada año. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado porque durante todos estos años, y sobre todo los últimos 6 aproximadamente, hemos centrado nuestro esfuerzo ya no solamente en aquello que nos conocíais, sino en ser una empresa que dé un servicio global, como podéis ver en esta rueda que tenéis delante. Tenemos la capacidad de poder ayudaros y acompañaros durante todo el ciclo de vida de un proyecto o de una transformación dentro de una compañía, desde el punto de la definición, que sea para entornos cloud, on-premise, híbridos, hasta ese diseño de la arquitectura e implementación, el desarrollo de vuestros casos de uso, una vez que ya está todo en producción, daros ese soporte necesario para poder acompañaros en la evolución natural de la compañía y formar a los equipos para que tengáis la capacidad de seguir creciendo. Apostamos por metodologías ágiles como es Scrum, Agile, DevOps, que creemos que sirven para que todo esté mucho mejor integrado, sea todo mucho más fácil de poder escalar y nos permite dar esta capa de agilidad a los proyectos y que hace que nos adaptemos a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Como empresa especializados en Big Data, en Cloud, cubrimos ese full stack de tecnologías, desde la infraestructura de un proyecto, ocupándonos también de la capa de ingesta e integración, de la de desarrollo, elaboración de modelos de Machine Learning, analítica de datos, y para ello apostamos por diferentes fabricantes y tecnologías. En este caso, Google Cloud, donde la temática que nos ocupa en el día de hoy, la encontramos en diferentes partes de esta pirámide, pero sin duda tiene recursos para cubrir prácticamente casi este full stack de Big Data y de Cloud que Marcos nos contará con un poquito más de detalle. A todo esto le acompañamos de esa formación que creemos que es básica para que vosotros estéis creciendo y seguís apostando por estas tecnologías y proyectos en los que estéis invirtiendo. Nuestra propuesta es apostar por equipos técnicos certificados. Tenemos un equipo con más de 60 personas certificadas, arquitectos, desarrolladores, científicos de datos, analistas. Apostamos por la acreditación de sistemas de calidad y seguridad, como son las certificaciones ISO 9001 y 27001. Trabajamos, como os comentaba antes, con estas metodologías Agile y Scrum y apostamos por DevOps para la calidad, asegurar la calidad del software que desarrollamos y sin que esto suponga un incremento de costes. Al final, ¿en qué se traduce todo esto? En lo que veis arriba a la izquierda, en rendimiento. Soluciones técnicas que os ayudan a crecer dentro de vuestras compañías y que el rendimiento sea eléctrico.
¿Y cómo podemos ayudaros? Pues os podemos ayudar desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ayudaros en este recorrido para obtener vuestra certificación de Google Cloud, Professional Cloud Architect. Y tenemos la capacidad de poder ayudaros porque no solamente lo vemos como una empresa de formación, tenemos esta visión general con un equipo técnico certificado y especializado en esa tecnología en concreto de Google Cloud, donde estamos desarrollando proyectos y conocemos las necesidades y las peculiaridades del mundo cloud. Conocemos cómo definir la arquitectura, cómo poner los componentes adecuados para que ese rendimiento sea el óptimo, cómo hacer la migración de un entorno en el que estáis trabajando actualmente, bien sea un entorno cloud de otro fabricante y queráis migrar a Google, bien vengáis de vuestro mundo on-premise y queréis migrar a Google, bien queráis crear un entorno híbrido, os ayudamos en esta fase del análisis de la situación y cómo hacer esa migración de una manera exitosa, que es muy importante dar ese paso para luego no encontrarnos con problemas durante la evolución del proyecto. Os ayudamos en la fase también de la gestión de estas clouds. Si es una cloud híbrida que tiene sus peculiaridades, pues su parte on-premise y su parte de cloud, con las herramientas que nosotros mismos también hemos desarrollado para ayudar dentro de esta gestión. Y sobre todo, es más importante, hacer ese performance tuning, ¿no? Que lo que tenéis montado en la cloud tenga el rendimiento óptimo, el coste sea el más ajustado y que no tengáis sustos ni sorpresas al final. Tenemos un equipo de soporte y mantenimiento, damos soporte 24/7, un mantenimiento que es, como bien dice este cuadro, que es muy cierto, preventivo, predictivo, con herramientas y soluciones propias de monitorización. Y es que es así, nos adelantamos a lo que puede venir para evitar que tengáis caídas de servicio y que podáis encontraros con situaciones que pongan en compromiso el rendimiento de aplicaciones que dan, que son la base de vuestro negocio, sobre todo en negocios críticos que tienen una funcionalidad 24/7, tenemos este equipo que os puede ayudar. Apostamos, como decía antes, por la formación y la certificación. Y creo que en este caso, el día de hoy, el tema que nos ocupa lo ilustra de la mejor manera. Donde como partners oficiales de Google Cloud desde hace unos años, y se nos ha premiado como el mejor instructor en EMEA del 2018, la formación que damos es la formación oficial de Google Cloud. El contenido de estos cursos son los contenidos oficiales que el propio Google ha preparado, con los laboratorios de ejercicios oficiales. Todos nuestros instructores están certificados por el propio Google y además contamos con la ventaja de, al ser una empresa de tecnología, podemos ayudaros en este Learning by Doing. Podemos poner ejemplos prácticos que nos encontramos en nuestro día a día y que os van a ayudar a entender mucho mejor cuáles son las particularidades que tiene el mundo cloud y cómo optimizar el servicio de Google al máximo para sacarle el mayor partido. Creemos que la certificación es el elemento que os diferencia dentro del mercado y por eso apostamos por esta certificación. La formación no solamente está orientada a enseñaros cómo sacar el rendimiento de la tecnología, cómo implementarla dentro de vuestra compañía, sino también cómo preparar este examen de certificación, que sin duda va a ser un elemento diferenciador ya no solo en vuestro currículum, sino en vuestras empresas. Las empresas en las que trabajáis o en las que trabajéis en un futuro, va a ser un elemento diferenciador para ellos, porque no es lo mismo presentarte a un cliente diciendo que conoces una tecnología que pudiendo demostrarlo con profesionales certificados en esa materia. Entonces, por eso siempre incluimos los exámenes de certificación dentro de las formaciones que damos a nuestros clientes. Es por ese motivo que tenemos a día de hoy, todavía está activo esta promoción de un 60% de descuento en nuestros cursos oficiales. Es una promoción que va a estar en funcionamiento y va a ser válida hasta el 30 de septiembre de este mes. No va a ser prorrogable, no vamos a ir más allá. Llevamos ya 6 meses más o menos con esta promoción y os invitamos a aprovechar este tirón final del mes de septiembre, donde tenemos varias convocatorias programadas en las próximas semanas de diferentes cursos y que si no habéis podido inscribiros a alguno de ellos, os animo que lo reviséis en nuestra página web y os inscribáis. www.ue.es, la sección de cursos o de formación dentro de Google Cloud, vais a poder ver todo el offering que tenemos e inscribiros en estos cursos. No os quito más tiempo, os agradezco que me hayáis escuchado durante estos minutos y sin más doy paso a mi compañero Marcos, que va a ser el quien os continúe con esta presentación tan interesante. Disfrutadla, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición, tenéis un chat de preguntas y respuestas y estaremos encantados de atenderos. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Abraham, por tu presentación. Mientras que voy compartiendo pantalla,
Os cuento cómo podéis presentar esas preguntas, como bien decía Abraham. La verdad que durante este webinar entonces tenemos dos compañeros en el equipo de panelistas. Estará Abraham y también está mi compañero Eduardo para ayudaros con todas vuestras preguntas sobre, pues, por ejemplo, cualquier aspecto práctico, técnico de la certificación o de Google Cloud y también cualquier aspecto pues, comercial o relativo a nuestro catálogo de cursos o a nuestro catálogo de servicios en general. Entonces, aunque el chat, como decimos, no estará activo por este webinar masivo, sí lo está el panel de panelistas en el que estarán encantados mis compañeros de poder ayudaros de la forma que puedan, en relativo, como digo, a cualquier pregunta sobre aspectos técnicos de Google Cloud, nuestro catálogo de cursos, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues comenzamos entonces a hablar sobre cómo puedes convertirte en un Professional Cloud Architect con éxito. Mi nombre es Marcos Manuel Ortega, voy a ser vuestro trainer, vuestro instructor por hoy. Y mi perfil, soy trainer o instructor oficial de Google Cloud desde hace casi 2 años ya. Entonces tengo 8 años de experiencia trabajando en Google Cloud como primero, muchas veces digo bromeando, casi en una vida pasada como desarrollador web de Python, y luego posteriormente me fui enfocando más en un perfil de arquitecto. He trabajado en proyectos de nube o proyectos de cloud computing en general, proyectos de big data, machine learning, IoT, etcétera, etcétera. Y todo siempre enfocado 100% en Google Cloud Platform desde el principio. De hecho, muchas veces bromeo, no sé si es bromear o es cierto, pero con Google Cloud me acuesto y con Google Cloud me levanto. Muchas veces suele ser lo último que leo por la noche en el móvil y de lo primero que estoy leyendo noticias por la mañana. Aparte de instructor autorizado, pues tengo 5 de las 8 certificaciones disponibles en Google Cloud Platform. Y de hecho, pues estaba en camino de conseguir las 8 certificaciones que actualmente están disponibles, pero en esta situación, entre que no podíamos viajar a los centros de certificación para examinarnos, que cuando han estado ya disponibles online, pues ahora la verdad que por carga de trabajo no puedo, estoy ahí en este punto intermedio, deseando poder sacar algunas semanas, 3 semanas me hacen falta nada más para prepararme cada una de las 3 certificaciones que me quedan. De hecho, por ejemplo, este es mi perfil en el servicio, en el directorio general de profesionales certificados en Google Cloud Platform. Entonces, aquí están mis 5 más 1 certificaciones, las 5 certificaciones más la de instructor autorizado. Soy, por tanto, estoy certificado como Professional Cloud Architect o arquitecto de nube certificado, ingeniero de datos, desarrollador cloud, ingeniero de redes en la nube y también tengo la certificación de nivel asociado de ingeniero en la nube. Mi vida, pues la verdad que hasta marzo era pisar mi casa los fines de semana desde aquí, desde Almería, viajando por toda España y Europa en ocasiones, ayudando a empresas pequeñas, medianas y grandes, lo que llamamos su camino hacia la nube, su Cloud Journey, ayudando a estos equipos a formarse y a terminar de capacitarse sobre estos conocimientos en la nube, en concreto sobre Google Cloud, aunque he impartido formación también en otras áreas. Y bueno, eso un poco más sobre mí. También pues, puedo comentar que desde hace años soy miembro y organizador de múltiples comunidades tecnológicas, en la que la verdad, pues, sea en Google Cloud Español, en GDG Almería, el grupo de desarrollo de Google en Almería, Database Almería, o participando en GDG, el grupo de desarrollo de Google Spain, pues he participado impartiendo múltiples charlas, talleres, etcétera, etcétera, sobre temáticas diferentes, aunque prácticamente siempre centrado sobre la nube. De hecho, pues muchas veces, me llamaban los compañeros decían que me iba a convertir en evangelista de la nube y al final lo único que era el pesado que siempre estaba hablando de la nube y poco más que era monotema. Pero finalmente, años después, de hecho, he convertido, de ser simplemente arquitecto, he convertido en un profesional de ser trainer o de ser instructor sobre formación en Google Cloud oficial. Por eso estoy muy contento también de poder estar aquí con vosotros hoy, comentando sobre cómo poder conseguir estas certificaciones en general. Vamos a hacer
Vamos a definir más en detalle la certificación de Professional Cloud Architect hoy y vamos a hablar sobre todo lo relativo a la misma. Entonces vamos a tener esta pequeña introducción, vamos a hablar de la actualidad de la nube y la demanda de certificados en España, por poner todo esto un poco en contexto, por qué estamos aquí hoy o por qué os puede interesar. Vamos a hablar sobre las diferentes certificaciones, como digo, haciendo hincapié en la de Professional Cloud Architect. Vamos a comentar los diferentes itinerarios recomendados de camino a la certificación, haciendo hincapié en el itinerario oficial recomendado, y vamos a comentar cómo podéis reservaros y presentaros al examen. Tras ello, si nos queda tiempo, que espero que sea que sí, vamos a tener una pequeña demo práctica para no tener un webinar simplemente de teoría o simplemente de diapositivas, sino, por ejemplo, veremos la primera práctica o el primer ejercicio práctico que se hace en el itinerario recomendado oficial sobre esta certificación, que también explica un poco algunas de las ventajas de Google Cloud, en este caso relativas a su red privada global. Tras ello, por cierto, tendremos unos minutos sobre preguntas y respuestas, en las que estaré encantado de responder a vuestras preguntas, tanto preguntas que me hagáis llegar por el panel de QA como que me hayan pasado los compañeros por el chat. Entonces, como objetivo del webinar, vamos a presentar esta demanda de la nube en España en sus certificaciones. Vamos a presentar las diferentes certificaciones, analizando la de Professional Cloud Architect. Y vamos a presentar este itinerario oficial con su itinerario oficial recomendado, quiero decir, con sus diferentes cursos oficiales, y acabando por explicar cómo reservar y realizar este examen. Entonces vamos a hablar un poco de la nube en España sobre este último año, por ejemplo. Y la verdad que la nube, tanto en España como la verdad que en todo el mundo, no deja de incrementarse su demanda y continuará. Porque la nube no es una cuestión de pelea entre los diferentes proveedores, sino que de hecho todos ellos saben que el principal mercado está todavía en el on-premise y todavía no se ha acabado de migrar a la nube. Pero sin embargo, prácticamente todas las empresas, de hecho estamos hablando del 70, 80 o un porcentaje superior de las medianas y las grandes empresas en todo el mundo están buscando la manera de migrar al menos parte de su infraestructura a la nube, puesto que, como decimos, se estima, por ejemplo, que el 60-70% de las cargas de trabajo hoy en día estén todavía en el on-premise, y estamos justo en un momento, en unos años, en los que estas empresas están empezando a migrar hacia la nube, puesto ya os podéis imaginar que para las grandes empresas muchas veces el camino es más lento o es más complejo. Entonces la demanda aún así continúa creciendo. En España, por ejemplo, aquí os puedo mostrar un listado de algunos de los clientes públicos, por otro lado, de Google Cloud Platform. Y como digo, públicos, pues sabemos que hay muchos más. Hay grandes clientes como Eulen, Amadeus, Airbus, el Banco Mediolanum, BQ, Acciona, esas motos de renting, esas motos eléctricas de Acciona en las principales ciudades, por ejemplo, están conectadas a Google Cloud para enviar su posición o enviar datos constantemente. Además de todos estos clientes, como digo, hay otros como el Banco Santander y el Banco BBVA, especialmente este último. El Banco BBVA ha sido cliente de Google Cloud desde hace muchos años, uno de los clientes principales. O, por ejemplo, otros líderes de la distribución, como es, bueno, Carrefour, es de hecho el principal cliente a nivel europeo de Google Cloud, el grupo Carrefour, y aquí en España, pues Eroski o Mercadona, por ejemplo, son también, me constan, clientes de Google Cloud Platform. Aparte de, como digo, otros muchos, tanto pequeñas o grandes startups de la escena española como otras grandes empresas ya consolidadas. Entonces ya vemos el estado de madurez de Google Cloud en España. Y todo esto, por cierto, sin una región en España. La región más cercana, el centro de procesamiento de datos más cercano que contamos, está a unos 43 milisegundos de mí y está en Bélgica. Y ahora veremos por qué comento esto. Además de este listado de clientes, os puedo comentar que las certificaciones de Google Cloud ciertamente son de las más demandadas actualmente. En varios informes externos, por ejemplo, podemos encontrar certificaciones de Google Cloud entre los primeros puestos. En algunos de ellos, de hecho, habíamos encontrado, por ejemplo, que la certificación de Professional Cloud Architects es la certificación de IT, no solo de nube, sino de IT más valorada, tanto en la región de AMEA o la región de América del
de las Américas y la región de EMEA, la región de Europa, Oriente Medio y norte de África. Eso es la certificación, como digo, entonces más valorada, la certificación que cuenta con un sueldo medio más alto entre todas las certificaciones de IT. La primera certificación era de Professional Cloud Architect de Google Cloud, la segunda era una certificación de Cisco, perdón. Y de hecho la tercera certificación más valorada en España, en Europa, era otra certificación de Google Cloud Platform, la de ingeniero de datos. Y de hecho estamos en un punto, como digo, que hay más demanda que oferta incluso de certificados en Google Cloud estos años y por eso estamos viendo este nivel de demanda. Aún así, como decimos, esta demanda no ha hecho más que incrementarse. ¿Y qué sucede en concreto en España? Pues que este año hemos visto estos 3 grandes anuncios. En octubre del año pasado, Amazon anunció que abriría una nueva región de centro de procesamiento de datos en España, la abriría en Aragón, con 3 zonas, con 3 centros de datos independientes, como son todas estas regiones. Una región consta de 3 zonas y de 3 centros de procesamiento de datos independientes en cada uno de estos proveedores. Pues Amazon fue el primero en anunciarla. Sin embargo, ya anunció unas fechas estimadas a finales de 2022 o como mucho a principios de 2023. Entonces ya son, como digo, regiones de nube que van para largo. Microsoft también anunció una nueva región de Microsoft Azure en España y lo anunció de hecho en febrero tras el primer anuncio de Amazon en octubre. Y finalmente, creo que este julio, Google anunció su próxima región también en España, que se une a las nuevas regiones anunciadas para Milán, por ejemplo, Varsovia, París y algunas otras más en Europa, además de las ya disponibles. Entonces, la verdad que España ha entrado a pasar parte de esto, lo que llamamos en ocasiones las guerras en la nube. Cuando estos diferentes proveedores, estos son los 3 principales, se están moviendo para copar el mercado de la nube y ese mercado incipiente de países que todavía no tenían una región disponible. Por tanto, tendremos próximamente regiones de AWS, de Microsoft Azure y de Google Cloud en España. Pero no solo eso, sino que aunque Google Cloud fue el último proveedor, fue en este julio cuando anunció su próxima región, lo anunció en colaboración con Telefónica en su infraestructura de red disponible. Entonces, el objetivo de Google Cloud es, aunque haya sido el último proveedor a anunciar su nube en España, gracias a esta partnership con Telefónica, en cuanto a infraestructura, ser la primera región disponible en España. Entonces, los que somos profesionales de Google Cloud estamos esperando esta gran demanda y viendo cómo probablemente Google Cloud sea entonces no la primera región que se ha anunciado en España, pero sí la que primero esté disponible, llevándose gran parte entonces de ese mercado. Por tanto, todos esos clientes que mencionábamos antes, muchos de ellos van a pasar sus infraestructuras a la nueva región de España. Y no solo ellos, sino que muchos otros clientes de otros proveedores o especialmente ese 70% de carga de trabajo que no están todavía en la nube, migrarán sus infraestructuras a una nube en España. Por tanto, como digo, en España pues se espera un mayor número de clientes de Google Cloud, lo cual, relativo a lo que nos interesa a nosotros como profesionales individualmente, lleva a una mayor demanda de profesionales con conocimientos en Google Cloud. Por tanto, si tenemos alguna certificación de Google Cloud disponible, nos va a poner en los puestos de salida, nos va a llevar a, digamos, a los primeros puestos del ranking en cualquier oferta de trabajo, frente a otros profesionales que a lo mejor tengan igual o más experiencia en Google Cloud, pero no la puedan demostrar, no tengan certificación añadida en su currículum, lo cual siempre pues es una ventaja añadida. Va a haber un mayor número de partners de servicios en Google Cloud Platform ofreciendo sus servicios a otras empresas y cada partner de Google Cloud siempre conlleva un determinado objetivo de número de certificados para esa partnership. Por tanto, en muchas empresas de servicios o consultoría de este tipo de multinacionales van a tener sus propios objetivos internos de número de certificados. Y por tanto, si hay una oferta en la que tienen seleccionado finalmente a lo mejor una docena de profesionales para acceder a la misma,
pues si alguno de ellos tiene una certificación ya disponible, les va a ayudar ya con ese objetivo de certificaciones. Y si no, a muchos de los que se inscriban le van a pedir, le van a solicitar en el primer año, por ejemplo, que se certifiquen en alguna de estas certificaciones. Puedo contar prácticamente de primera mano, puesto que nosotros, PUE, como partners de formación y certificación, ayudamos a muchas de estas grandes empresas de servicios y partners de Google Cloud a certificar a sus trabajadores. Además, va a haber un mayor número de grandes proyectos, sea tanto de grandes instituciones o administraciones públicas, como también de grandes empresas, que en sus pliegos de licitación, en sus ofertas, van a tener requisitos de certificación. Entonces, estos grandes pliegos muchas veces incorporan el requisito de que las personas o los desarrolladores que lleven a cabo esa implementación sean certificados en las diferentes áreas de Google Cloud, en este caso concreto. Por tanto, pues, si contamos con una certificación, siempre nos ayuda entonces a colocarnos, como digo, en los primeros puestos de salida o las primeras posiciones entre cualquier oferta de trabajo. Siempre todo esto añadido, como digo, a las habituales ventajas de una certificación IT. Que yo soy el primero siempre que digo que las certificaciones, incluso una persona, un profesional con 5 de las 8 certificaciones, que ya se ha gastado un dinerito en conseguirlas, y además las 3 que me quedan pendientes, a ver si pudiera tenerlas este otoño, pues incluso yo os podría decir que las certificaciones ciertamente no son necesarias, no son certificaciones habilitantes para trabajar en Google Cloud. Pero lo que sí es cierto es que la podéis considerar como bien estiméis, pero ciertamente podemos, siendo realistas, saber que siempre es un plus, y muchas veces cuando se está dudando entre múltiples profesionales para hacer un puesto de trabajo, tener la certificación te va a asegurar estar, como digo, en los primeros puestos a considerar. ¿Qué sucede también en muchas otras ocasiones? Pues, por ejemplo, si eres un profesional que quieres cambiar de ámbito, si eres un desarrollador que quieres pasar a ser arquitecto, si eres un desarrollador que quieres pasar a ser DevOps o que quieres también pasar a ser ingeniero de datos, por ejemplo, o ingeniero de Machine Learning, muchas veces ayuda mucho tener esta certificación. Porque si bien a lo mejor no puedes tanto demostrar tu experiencia en un rol, con un puesto determinado, con un título que diga que has sido ya ingeniero de datos, pero sí puedes esa experiencia o toda esa formación y todo ese esfuerzo que has llegado a cabo para poder pasar de ámbito o de rol, si tienes una certificación, sí ya va a contar esa empresa con un certificador externo, con una entidad externa, en este caso Google Cloud, que va a poder demostrar, por tanto, que tú tienes los conocimientos suficientes. Por tanto, estas son algunas de las ventajas, por no detenerme mucho más, de las certificaciones en Google Cloud. Y, al menos en mi opinión, muy discutible, y podéis tener otra diferente, lo que yo espero que suceda en los próximos años en España, a partir de este movimiento del anuncio de la nueva certificación de Google Cloud. Por tanto, vamos a hablar de las certificaciones disponibles. Como decía, hay 8 disponibles, aunque ahora en pantalla veis solo 7, por lo que a la última, le falta el logotipo todavía. Estas son las certificaciones. Son las de nivel asociado, tenemos la de ingeniero de nube asociado, que es una certificación de nivel introductorio. Una certificación es más generalista que las otras, ahora veremos a qué me refiero, y es además pues una certificación que ayuda a ser el punto de entrada a muchas personas que a lo mejor no tienen la especialización, los conocimientos, la experiencia necesaria para sacarse una certificación de nivel profesional, pero aún así esta certificación pues ya le ayuda a demostrar ese mínimo de competencias en Google Cloud Platform. Por tanto, la certificación asociada trata más sobre una implementación de los servicios. Conoces en general los diferentes servicios y sabes cómo implementar varios casos de uso que te pudieran solicitar. Las certificaciones de tipo profesional, por contra, entonces tratan más de poder llegar a esos requisitos de negocio, a poder diseñar soluciones y a implementarlas. No simplemente implementar la arquitectura que otro me haya indicado que implemente. En la de nivel profesional tenemos estas 7 certificaciones que comentaba, que son la de arquitecto de nube profesional, desarrollador de nube, ingeniero de datos, ingeniero de DevOps, ingeniero de seguridad, ingeniero de redes y ingeniero de Machine Learning. Esta también está disponible de ingeniero de colaboración, pero esta certificación se refiere más a G Suite
que a Google Cloud Platform o a la nube pública como tal. Todas estas certificaciones son lo que llamamos de rol. Por ejemplo, vamos a empezar a plantear como ejemplo y hablar de esta certificación de Professional Cloud Architect. Son certificaciones de rol. Por tanto, primero lo que le demuestras a una empresa, lo que Google Cloud certifica es que tú tienes las competencias y conocimientos suficientes para para implementar o para defender ese rol asignado dentro de la empresa. En este caso, el de arquitecto de nube. ¿A qué me refiero? Podemos pensar en estos roles como ofertas de trabajo. Por tanto, en estas certificaciones como ofertas de trabajo. Lo que va entonces a certificar esta certificación es que tú eres un buen profesional como arquitecto de nube que sabe implementar cualquier tipo de solución en Google Cloud Platform, que sabe entonces diseñar cualquier tipo de arquitectura necesaria. Por cierto, tanto para el cliente más pequeño como para el cliente o el proyecto más grande y complejo. Y esto es lo que certifica. Y entonces ya nos puede dar una idea del nivel de dificultad. Es una certificación de un nivel entre intermedio y avanzado comparándola con otras certificaciones, lo cual es cierto para todas estas certificaciones de nivel profesional. Están como en el nivel 2 y 3 de otros proveedores, por ejemplo, como digo. Por tanto, esta certificación de arquitecto profesional pues certifica a cualquier empresa que tú eres un profesional capaz de diseñar y planificar la arquitectura de cualquier solución en la nube, administrar y provisionar toda la infraestructura para implementar dicha solución, realizar diseños para la seguridad y el cumplimiento de cualquier requisito tanto de negocio como técnico, analizar y optimizar los diferentes procesos técnicos y empresariales, como digo, requisitos de negocio y técnicos para esta certificación profesional, no simplemente requisitos de implementación, administrar las implementaciones o garantizar la confiabilidad de la solución y de dichas operaciones. Podemos, por tanto, pensar en estas certificaciones, como digo, como una oferta de trabajo de una empresa que quiera entonces seleccionar a profesionales que cumplan con todas estas habilidades y conocimientos necesarios. Yendo a la certificación más en concreto, primero podemos hablar de esta certificación de arquitecto de nube profesional. Y de esta información, por cierto, sobre el examen, ahora comentaremos en más detalle. Y hablar de esta guía de examen, que es ciertamente el aspecto más importante de la certificación a la hora de prepararla. En la guía del examen se contiene todos los contenidos, valga la redundancia, del examen. Todo lo que nos pudieran preguntar y todo lo que esta certificación intenta entonces, como digo, certificar. Si estamos seguros de que un examinador o un certificador nos aprobaría en esta certificación, nos aprobaría en estos contenidos, si estamos por tanto seguros de que conocemos todos estos contenidos, podemos prepararnos el examen, presentarnos al examen, sin más dilación, sin más dudas, sin ningún problema. Sin embargo, si vemos que la guía del examen, pues hay algunos huecos, hay algunas cosas que no sabemos o las que tenemos menos experiencia, podemos tener dudas, etcétera, etcétera. Incluso nos sorprenden algunos contenidos que creíamos que no iban a caer, digamos, o entrar en la certificación, podemos usar esta guía de examen, como digo, para prepararlos. Además, se añaden 3 casos prácticos, casos de estudio, como los llaman. Estos casos de estudio son, por ejemplo, de Monkey Games, el de Dress4Win y el de Terran Earth. Cada uno de estos casos de estudio se refiere a 3 empresas o clientes web cloud inventados, completamente falsos, por supuesto, que plantean sus diferentes proyectos y necesidades. En estos casos de estudio, entonces, se van a detallar el concepto de las soluciones, los requisitos de negocio, los requisitos técnicos, disculpad que creo que se me ha cambiado a inglés en el idioma, los requisitos técnicos, por ejemplo, y finalmente un resumen ejecutivo de esa solución. Por tanto, podemos tomar este caso de estudio como un cliente real al que nosotros como arquitectos deberíamos enfrentarnos y deberíamos ser capaces de darle una solución, de indicarle qué servicios y de qué forma deben usar en Google Cloud. No simplemente conociendo los servicios, sino empezando en sus diferentes requisitos de negocio. ¿Cuáles son sus necesidades?
cuáles son sus requisitos técnicos, recogiendo y procesando y analizando esos requisitos para ofrecerle una solución y luego ser capaces, por supuesto, también de implementarlo. Por tanto, esta certificación no trata simplemente de implementar los servicios, no trata simplemente de conocer los servicios incluso, sino trata de saber cuál es la mejor solución para cada cliente. Por tanto, no te van a hacer preguntas simplemente sobre alguna característica técnica de alguna de las bases de datos, por ejemplo, si esta base de datos es NoSQL de este tipo o es una relacional, etcétera, etcétera, o si admite una replicación entre múltiples regiones, sino que además debes ser capaz de elegir la base de datos correcta para cada una de las soluciones o cada uno de los posibles clientes de Google Cloud. Por tanto, va un paso más allá de las características de los servicios de Google Cloud, que se dan por prácticamente supuestos. Hay menos preguntas sobre el servicio en concreto y la mayoría de preguntas son sobre escoger la solución adecuada para cada uno de los clientes. Algunas de esas preguntas, por tanto, se referirán a estos casos de estudio o en general de poder proporcionar la solución más conveniente. Por tanto, una certificación que, si bien no es tan complicada como parece, pero sí que es verdad que tienes que estar preparado para saber lo que te van a preguntar. Que, por cierto, entonces, por tanto, esa es nuestra tarea como formadores, como este itinerario oficial, el ofreceros toda nuestra experiencia, habiendo sacado tantas certificaciones y presentado tantos exámenes, de cómo estudiar, cómo preparar y cómo responder a estas preguntas de examen. Este examen, el de todos estos exámenes de nivel profesional, no tiene ningún requisito. Sin embargo, se recomienda que tengas 3 años de experiencia en el rol y al menos 1 año de experiencia en Google Cloud Platform. Por tanto, que tengas 3 años de experiencia como arquitecto o 1 año de experiencia en Google Cloud. Esa sería la recomendación en general. Luego, sobre los cursos del catálogo oficial de formación, como comentaremos, su trabajo, su objetivo es sustituir en parte esta experiencia recomendable y, por ejemplo, se estima que estos cursos de 3 días pueden sustituir unos 6, 9 o incluso 12 meses de experiencia en Google Cloud a través pues, de condensar toda la información necesaria disponible sobre los diferentes servicios y además proporcionar diferentes ejercicios prácticos y experiencias con diferentes soluciones y servicios diversos. Puesto que muchas veces, muchas personas, es cierto que, aunque tengan a lo mejor 1 año de experiencia en Google Cloud o 1 año de experiencia en cualquier otro proveedor, solo han trabajado con un servicio en concreto o con un tipo de soluciones muy concreto y no conocen todo el resto del catálogo de servicios, ni cómo a lo mejor presentar una solución a los diferentes clientes. Por tanto, lo recomendable podría ser esta experiencia, pero para nada es necesario para el examen. Lo puedes entonces, como digo, sustituir por una formación mucho más intensiva y un itinerario de preparación del examen, como ahora comentaremos, también que cubra todas estas deficiencias o todos estos huecos que pudieras tener a priori y te ayuda a prepararte el examen con la mayor número de posibilidades de éxito. El examen como tal es completamente teórico. Todas las preguntas son de tipo test, habitualmente con múltiples respuestas. Quiere decir, una pregunta con 4 respuestas y tienes que escoger una entre ellas. O una pregunta con 4 respuestas para escoger 2, o en algún caso una pregunta con 5 respuestas para escoger 2. Pero todas las preguntas son de tipo test y completamente teóricas. No hay ningún entorno práctico, digamos, ningún entorno real al que te tengas que conectar. Todas estas preguntas son simplemente de tipo test y si acaso a lo mejor alguna de ellas pues, puede incluir a lo mejor un script de código para que lo identifiques por ver si hay algún problema en el mismo, puede incluir alguna traza de algún error o por supuesto un esquema de arquitectura, que ese es algo más habitual. Pero sin embargo ni siquiera necesitas saber programar o saber programar en ese lenguaje concreto. Yo, por ejemplo, no sé programar en Java y estas preguntas, si trae un snippet de código, está en Java. Pero simplemente con ser capaz de identificar los métodos de la API de los diferentes servicios que llama ese código, por el nombre de los métodos, pues si tienes algo de experiencia con programación orientada a objetos, no vas a tener para nada ningún problema. Como digo, yo me he presentado al examen, lo he aprobado sin saber nada de Java, habiendo leído entonces esos snippets en Java. Desde, bueno, inicio de la pandemia, finalmente, por fin, este examen está también disponible de forma online. Entonces, tenemos 2 formas de presentarnos, en forma presencial, online, en los diferentes centros de criterio.
como comentaré en la última parte del webinar. Este examen está, disponible únicamente en inglés y japonés. Hay algunos otros exámenes de Google Cloud que sí están disponibles en español y otros idiomas. Aunque eso sí, como mi experiencia y mi recomendación profesional es que estuviera disponible o no en español, si tienes un mínimo de competencias o de conocimientos en inglés, te recomendaría hacer el examen en inglés directamente. Porque un examen con una cierta dificultad como es este, pues la verdad que es mejor no tener ningún problema en las traducciones. Además, muchos términos de Google Cloud pues los conocemos en inglés, por ejemplo, y nos puedes colocar en el examen, por ejemplo, si vemos una traducción al español del término que no conocemos del todo, por ejemplo. Entonces, mi recomendación sería siempre hacerlo en inglés, la verdad. El examen de 50 preguntas, para lo cual tenemos 2 horas. Por ejemplo, entonces en ese último curso, un último taller que comentaremos de preparación a la certificación, siempre recomiendo lo mismo, que te dejes únicamente 2 minutos por pregunta para el examen, para así tener unos 20 minutos restantes para revisarlas todas. Por tanto, deja unos 2 minutos por cada pregunta. Si llevas entonces 20 preguntas, tienes que saber que llevarás unos 40 minutos máximo. Si te has pasado esos 40 minutos, ya sabes que tienes que avanzar un poco más rápido. Por tanto, 2 minutos por pregunta para tener unos 20 minutos restantes al final para revisar todas las preguntas en las que dudabas y has marcado como que debías revisar posteriormente. Si suspendes, no pasa nada, te puedes volver a presentar en cualquier momento. Tienes que volver a pagar otra vez las tasas. Por cierto, este examen, lo de nivel profesional, son de $200 más impuestos, que no sé si se queda en unos 180 euros, la última vez que me examiné, queda en España, entre el paso, la conversión a euros más el IVA. Te puedes volver a presentar, como digo, en 14 días, 60 días o un año. Por tanto, si suspende la primera vez, puedes volver a esperar 14 días y presentarte de nuevo. Eso sí, como vuelvas a suspender, ya tienes que esperar durante 60 días para examinarte. Y si incluso si suspendieras una segunda vez, tienes que esperar todo un año de nuevo para poder volver a examinarte la certificación. Una vez que has aprobado esa certificación, es válida por 2 años y de hecho este año pues nos están dejando un poco más de margen con todo lo que ha pasado y han ampliado el plazo de recertificación hasta diciembre. Entonces, por ejemplo, la mía de arquitecto y ingeniero de datos se cumplía en este noviembre y tengo hasta diciembre para recertificarme sin perder la certificación mientras. Al acabar el examen te va a mostrar en un mensaje simplemente si has aprobado o no, pero no es el mensaje confirmatorio. La confirmación final debes esperarla por correo en 7 días naturales. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que Google quiere registrar algo de la información. De hecho, pueden tomar imágenes de la sala de certificación y también registran tu comportamiento en lo que es la interfaz del examen y si ven algo que no les convence, si ven que has intentado hacer algo de trampas, siempre pueden, por ejemplo, echarte hacia atrás y no aprobarte el examen. Cuestiones que no son públicas y que, por ejemplo, como digo, entonces detallamos siempre en esos talleres de preparación a la certificación, es, por ejemplo, la nota final. Simplemente te va a decir si has aprobado o no has aprobado, pero no te va a decir qué nota sobre 10 has sacado. Tampoco la nota mínima para aprobar, no la conocemos. Sabemos que incluso ha cambiado en un par de ocasiones, porque hace unas certificaciones, todas estas como el proveedor de Google Cloud son bastante incipientes, ha cambiado un par de veces, pero la nota mínima para aprobar no se publica. No sabemos si es un 7 sobre 10, si es un 8 sobre 10, aunque en mi experiencia está sobre ese 7 que comentamos, pero ahí hablo de mi experiencia personal únicamente. Suponemos que hay una nota mínima en cada sección, que si no sabes nada sobre base de datos no vas a aprobar, aunque tuvieras un 10 en todas las otras preguntas, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos ni qué nota en cada sección sacas para ver cómo puedes entonces estudiar mejor para la siguiente vez, ni qué nota mínima necesitas. Tampoco si la respuesta incorrecta resta o si alguna respuesta podría tener alguna puntuación parcial, por ejemplo. No lo sabemos, suponemos que no, pero la verdad es que hay algunas cosas de este examen que no se saben.
y los que tenemos experiencia, pues, o tenemos, nuestro trabajo es ayudar a muchos otros profesionales a certificarse, pues algo de información hemos podido obtener a través de ir haciendo preguntas, subiendo cómo ha sido la experiencia de examen de otros compañeros, pero la verdad que algunas de estas cosas, como digo, no son públicas. Sobre esa guía del examen vamos a pasar a analizarla, porque como digo, todo lo contenido, lo relativo al examen está en la misma. Permitidme que la encuentre. Aquí tenemos la guía, sí. Permitidme que la pase a español. La verdad que, por ejemplo, este examen de preparación, si me permitís que lo mencione de nuevo, me ayudó a ver cómo debemos ver esta guía de examen. Yo las primeras certificaciones que me saqué antes de que fuera trainer, incluso, la verdad que vi la guía del examen, me agobié por lo larga que es, lo detallista y lo... que es pesada incluso de leer esta guía. Y simplemente pues no le hice más caso. Me preparé lo que buenamente vi y al examen. Por suerte parece que aprobé. Y esta guía, permitidme que haga zoom, que la haga más pequeña un momento. Esta guía la verdad que es bastante larga. Entonces, esta guía contiene todos los contenidos del examen. Empezando por la sección 1, diseñar y planificar una arquitectura de solución en la nube, con diseñar una infraestructura de solución que cumple los requisitos de negocio, con las siguientes consideraciones. Todas estas. Diseñando una infraestructura que cumpla los requisitos técnicos. Todas estas, como digo. 1.3, 1.4, 1.5. El punto 2, administrar y aprovisionar la infraestructura de soluciones, con a su vez 3 puntos. Punto 3, diseño y contenido para su guía de cumplimiento. Tiene 2 puntos más, es una guía, como digo, bastante larga. Analizar y optimizar los procesos técnicos y comerciales. Administrar la implementación y garantizar la confiabilidad de soluciones y operaciones. Esta guía es larga y compleja, como digo, pero me ayudaron a cambiar el chip y a verla de otra forma. Leerte y aprenderte la guía es un despropósito completo. Lo que sí podemos hacer con ella es tratarla como una lista de tareas por hacer, por ejemplo, o una lista de comprobar, una checklist, que le dicen los americanos. Entonces, o te la puedes imprimir o te la puedes pasar a un documento, y la idea en general es que es el principal recurso que tienes para presentarte al examen. ¿Y a qué me refiero? Que en ese documento online o en ese papel impreso que tengas, puedes coger la guía y simplemente tachar. Tachar cada uno de estos puntos, cada uno de estos elementos de forma individual, en función de si crees que lo dominas y tienes la necesaria experiencia para presentarte el examen y que te hagan cualquier pregunta sobre ello. ¿A qué me refiero? Lo puedes coger y empiezas a hablar. Bien, vamos a diseñar y planificar una arquitectura de solución. Venga, entonces, ¿yo qué sé? Como profesional, ¿yo qué experiencia tengo? ¿Sé entonces plantear una estrategia de producto y analizar casos prácticos de negocio? O tal vez, con mi perfil de desarrollador, pues no tengo experiencia analizando casos prácticos de negocio y sabiendo cómo llevar diferentes requisitos de negocio a requisitos e implementaciones técnicas. ¿Puedo hacer una optimización de costos o de gastos en Google Cloud? Si a lo mejor no tengo esa experiencia, pues puedo buscar las diferentes guías y recursos que hay disponibles online sobre cómo podemos optimizar gastos en Google Cloud. O puedo entonces también, por supuesto, las vemos en los cursos del itinerario de formación que presentaremos. ¿Cómo puedo hacer una asistencia en el diseño de aplicaciones? Si tengo la suficiente experiencia, puedo tachar directamente como arquitecto esa línea, o si no la tengo, pues ya sé que es uno de los elementos que tengo que estudiar. O si tengo que estudiar sobre integración con sistemas externos, traslado de datos, etcétera, etcétera. Al final la idea es hacer una comprobación sobre lo que sé y lo que todavía no sé. Y por tanto, con esos detalles, con esos elementos que me faltan, que todavía no sé o que no tengo la necesaria experiencia del todo, que no tengo la necesaria confianza como para que me hagan cualquier pregunta sobre ello, para prestar una solución, como decíamos antes, tanto al cliente más pequeño de Google Cloud como al cliente más grande. Puesto que esta certificación a nivel profesional, si os fijáis, no tienen un nivel por encima, no tienen un nivel superior. Una persona con un año de experiencia que se presente esta certificación, por ejemplo, o incluso con mucho menos o ninguna experiencia, pero que haya estudiado mucho y se presente, tiene la misma certificación que yo, si me permitís ponerme como ejemplo, con 8 años de experiencia.
o que incluso, por ejemplo, los arquitectos que le prestan servicio a Carrefour, a Twitter, a Spotify, a Lloyds, al HBSC, a grandes bancos o JP Morgan, por ejemplo, o el grupo Renault, también en Europa. Entonces, por tanto, la certificación tiene una cierta dificultad, pero sin embargo no es nada que nos deba dar miedo. Lo importante es saber cómo preparársela. Coges tu guía y vas tachando lo que sabes y lo que no, lo dejas. Por tanto, preparas luego ese itinerario de formación para cubrir los huecos de lo que te falta por conocer. De esa forma podemos analizar esta guía poquito a poco. No tenemos que agobiarnos con ser una guía tan larga que nos cueste incluso leer del tirón. Simplemente la tomamos como una checklist. Y esa es mi principal recomendación para preparar este examen, como digo. Todo, por cierto, está contenido en la guía del examen. Nada que no estuviera en la guía del examen nos caerá en el examen. Tenemos también un examen de práctica disponible. Y este examen de práctica lo tenéis disponible en la propia web de Google Cloud y el examen, por cierto, sí está disponible en otros idiomas. Por ejemplo, en español. Aunque me temo que finalmente lo he cargado en inglés. Me vaya a disculpar. Entonces, esta es una de las preguntas que nos pueden caer en el examen. Te pregunta, puesto que no conoces cada escenario futuro de los datos para este Terram Earth, que es uno de los casos de estudio que mencionábamos antes, que colecciona estos datos o que los recoge, has decidido construir un sistema que captura todos estos datos en caso que lo necesites posteriormente. ¿Cuál puede ser entonces la solución más efectiva en cuanto a costes? Pues te dan cada una de estas 4 respuestas. Disculpadme, que tiene Google Assistant la manía de cada vez que digo Google haciendo una charla o dando un curso, pues se activa. Entonces, como decíamos, este es un tipo de las preguntas, un ejemplo de estas preguntas de examen tipo, lo que es la pregunta teórica, completamente teórica, y elegir entre 4 de las respuestas disponibles. Y entonces a eso es lo que ayudamos también en este itinerario que vamos a presentar. A ver cuál, o ayudaros entonces con nuestros pequeños trucos y estrategias sobre cómo analizar las preguntas y cómo responderlas de la forma más correcta posible. Y un detallito muy interesante sobre el examen, que sí me parece de importancia para comentaros ahora mismo, y es que no trata de ser un examen teórico, en un examen de tipo test, entre elegir la respuesta correcta entre 4 respuestas posibles. Puesto que lo que intentamos siempre elegir es la respuesta, no simplemente la respuesta correcta, como digo, sino la respuesta más correcta de entre todas. Es muy habitual que entre las 4 respuestas posibles, al menos 2 de ellas sean correctas. Sin embargo, a lo mejor una es más correcta que la otra. Incluso en algunos casos las 4 respuestas son técnicamente viables. Pero hay una que por algún detalle concreto no es que sea la única correcta, como digo, sino es la más correcta de las otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor atiende a un pequeño detalle que se nos ha escapado en el enunciado. Y por tanto, es la respuesta que, si volvemos a este ejemplo, nos pregunta, dice, ¿cómo puedes conseguir este objetivo con la solución más efectiva en cuanto a costes? Entonces tenemos especialmente estas soluciones, a lo mejor las 4 son correctas, son técnicamente viables, pero una será la más barata, será la que tenga unos costes más reducidos. Por tanto, debemos también ser capaces de no solo saber si las respuestas son técnicamente viables, sino de saber cuál cumple mejor esos requisitos de negocio que mencionábamos. Por tanto, son algunos de estos truquitos, algunas de estas cosas o experiencias o consejos sobre la certificación que siempre intentamos, nosotros como trainers oficiales, dejar claro en nuestras formaciones o en estas charlas como esta, como digo. La certificación no es tan difícil, pero ayuda mucho si te la preparas correctamente. Vamos a hablar de los itinerarios recomendados, como decíamos. Y antes de nada, bueno, me gustaría aclarar las diferentes fases que tanto Google como nosotros en nuestra experiencia a nivel de PUE recomendamos. Y son estas 4 fases. 3 más 1, puesto que la primera es opcional. Lo ideal para una certificación, por ejemplo, para itinerario con un profesional SIGA antes de prepararse el examen sería, por tanto, primero, conocer un poco sobre la nube. Y entonces nos referimos a una introducción rápida, sea a través pues, de
múltiples recursos y formas que hay. Sea atender, por ejemplo, a uno de los webinars que hemos preparado como PUE, como de introducción, un webinar de un día de introducción a Google Cloud, por ejemplo. Recuerdo los que preparamos para mayo o junio, si no me equivoco. Un webinar de introducción, o pueden ser algunos de los recursos como el canal de YouTube de Google Cloud, el blog oficial de Google Cloud, o cualquier tutorial, cualquier post, cualquier email de novedades, por ejemplo, acerca de Google Cloud. Entonces, un poco de introducción para, sobre todo, empezar a formarnos una idea en general de los diferentes conceptos en la nube. En este punto no tratamos de averiguar o distinguir todas las características técnicas de los diferentes servicios, pero sí de tener claro pues, qué es una región en Google Cloud, qué es una zona, cómo se diferencian, cómo trabajan las redes, digamos unos conocimientos a nivel general sobre la nube. Siempre es un poco interesante. En el segundo punto ya entramos en materia. Ya sería adquirir esa experiencia profesional que mencionábamos y o esa formación acerca de Google Cloud. Entonces, nosotros como profesionales comenzaríamos a trabajar en Google Cloud Platform y adquirir esa experiencia, o entraríamos a realizar múltiples cursos de formación de Google Cloud, dependiendo si tenemos como objetivo simplemente la certificación o un objetivo general. Incluso, por supuesto, lo que se recomendaría sería tomar ambas opciones. Si estás trabajando, pues lo ideal es también seguir algunos cursos de formación en Google Cloud que te puedan ayudar entonces a ver que lo que estás haciendo lo haces correctamente y ampliar también pues, tu experiencia con el resto de servicios y de soluciones. Finalmente pasamos a preparar esa certificación y, como digo, pasamos a diseñar ese itinerario individual. La idea es que coger cada uno y partir de su posición en función de su perfil y llegar hasta el objetivo de haber aprobado la certificación. ¿A qué me refiero con diseñar el itinerario individualmente, según cada perfil, según cada situación? Puesto que habrá muchos que, a lo mejor, en nuestras formaciones viene un arquitecto con 4 años de experiencia en la nube en general o en arquitectura de soluciones y 1 año de experiencia en Google Cloud Platform. Y además ha hecho muchos cursos ya de Google Cloud del catálogo oficial, por ejemplo. Y también puede venir una persona que tenga mucha menos experiencia y que pues, simplemente quiera empezar a prepararse la certificación a través de estos cursos oficiales, por ejemplo. Sus situaciones son completamente diferentes, especialmente en esa guía de examen en cuanto a qué puntos tiene que mejorar cada uno de ellos y tiene que estudiar. Por tanto, la idea es que prepares tu propio itinerario, prepares tu propio listado de puntos en los que tienes que estudiar o prepararte con una mayor intensidad para tener algo más de experiencia, para estar más confiado en que esas preguntas las vas a responder correctamente. Y como digo, va a ser diferente en función de cada perfil. Por un lado, son, como digo, la experiencia en los aspectos más técnicos, si conoce todos los servicios de Google Cloud o no, por ejemplo. Y por otro lado, incluso, para quien ya es arquitecto, pues muchas de las soluciones las puede plantear como un arquitecto. Quienes quieran certificarse como arquitecto, quienes quieran pasar a trabajar como arquitecto, a lo mejor de otros perfiles, sea un administrador de sistemas, sea un desarrollador, por ejemplo, pues entonces puede también pasar a incluir en su itinerario ciertos aspectos sobre cómo pensar o cómo actuar como un arquitecto que le ayuden a cómo responder a estas preguntas como un arquitecto. Porque como decíamos, no es simplemente un examen para conocer los diferentes aspectos técnicos y características técnicas de los diferentes servicios, sino de plantear soluciones a cualquier cliente o proyecto de Google Cloud. Por tanto, pensar como un arquitecto, que está abierto a perfiles que no sean arquitectos previamente, porque como digo, la idea es que también esta certificación te ayude si quieres pasar de ser un desarrollador a ser un arquitecto, por ejemplo. Por tanto, diseñamos ese itinerario de forma individual. Y una vez que lo hemos diseñado, entonces preparamos esos contenidos. Buscamos la documentación oficial de Google Cloud, buscamos diferentes recursos en cursos de formación que ya hayamos cursado, por ejemplo, o buscamos cualquier otro recurso disponible. Como digo, las charlas abiertas de Google Cloud en cualquier canal, las charlas de formación, novedades, su blog oficial, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando ya hemos preparado esos contenidos que tenemos que estudiar, pasamos a estudiarlos
Y llegamos al último punto, que es preparar el examen. Entonces, sabiendo ya todos esos contenidos, preparamos las diferentes estrategias para sentarse al examen y responder con éxito a esas preguntas. Sabiendo, por ejemplo, qué preguntas nos van a hacer, cómo responderlas, cómo analizarlas en detalle, cómo extraer la información necesaria y no confundirte. O, por ejemplo, si tenemos 3 o 4 respuestas correctas, cómo encontrar la más correcta entre ellas. Ese examen de prueba que os comentaba tiene simplemente 20 preguntas, no tiene las 50 del examen. Y lo malo del examen, por cierto, es que las preguntas no cambian entre intento e intento. Entonces, por ejemplo, si sois de una buena memoria como yo, una vez que haces el examen por primera vez, al final te va a decir en qué pregunta has fallado y en cuáles has acertado. Y a las que has fallado, o de hecho en todas, te va a justificar cada una de las respuestas por qué debes tomarla o por qué no debes elegir esa respuesta. Pero aún así, cuando lo haces por primera vez o cuando lo vas a hacer por segunda vez, ya vas a ver cómo te muestra las mismas preguntas, en el mismo orden incluso. Por tanto, pues seguramente ya te acuerdes de la respuesta sin poder entonces prepararte el examen con nuevas preguntas. Y como digo, es un poco el aspecto más negativo de este examen de prueba, que si bien es interesante, pues son 20 preguntas y esas son las que son. No te saca preguntas nuevas ni te las cambia en ningún momento. Y finalmente, cuando ya te lo has preparado, entonces te presentas al examen, que ahora comentaremos cómo. Vamos a hablar cómo preparar ese itinerario individual y los diferentes itinerarios que hay. Y yo voy a ser claro, aunque, ojo, el alquiler a mí me lo paga en parte estos cursos de formación itinerario oficial de certificación, pero yo te voy a ser claro en esto. No es un requisito fundamental ningún curso ni ningún itinerario concreto para prepararte el examen. Aún así, vamos a presentar, como digo, las diferentes ventajas porque sí que es verdad que es conveniente, pero tú siempre puedes diseñar tu itinerario autoformativo. Lo único es, pues, como digo, perdemos alguna de estas ventajas, pero aún así, pues puedes con cualquier otro contenido que tengas disponible, en base a tu experiencia también, pues puedes presentarte directamente al examen en base a esa guía del examen, que al fin y al cabo es el recurso principal para todo el mundo. Alguna de las ventajas es que lo que te vamos, en este itinerario oficial que voy a presentar ahora, lo que principalmente te vamos a aportar es seguridad y rapidez. Entonces te vamos a dar una guía sobre cómo, en nuestra opinión, podemos presentar el examen. Son cursos oficiales de Google Cloud Platform impartidos por instructores oficiales de Google Cloud con un cierto nivel de exigencia bastante alto que nos exigen constantemente, por ejemplo. Y entonces el objetivo de este itinerario va a ser prepararte para el examen. Por tanto, ya partimos de un objetivo concreto que de hecho nosotros a nivel personal, a nivel profesional, pues necesitamos cumplir. Nuestro objetivo y el vuestro es que aprobéis el examen, no simplemente explicarte sobre la arquitectura en Google Cloud. No, si no apruebas el examen, no hemos cumplido el objetivo que queríamos, ¿no? Entonces, este itinerario es el oficial recomendado y es estructurado y contrastado como un itinerario de éxito para llevarte al examen de certificación y finalmente aprobarlo. No requerimos ningún tipo de experiencia previa necesaria, puesto que vamos a condensar en el primero de los dos cursos, vamos a condensar toda la experiencia, todas las características técnicas y toda la forma de pensar, digamos, también como un arquitecto necesaria para el examen. Por tanto, este itinerario es interesante tanto para gente que parta desde cero y que quiera aprender todo lo necesario de Google Cloud para presentarse al examen y también, como son los cursos oficiales, para trabajar como un arquitecto o trabajar en Google Cloud en cualquier empresa, que por supuesto en la certificación lo va a valorar. Pero no solo para quien no tenga nada de experiencia, como digo, sea nada de experiencia en Google Cloud o no tener experiencia en ser un arquitecto de Google Cloud, sino también para el profesional que cuenta con amplia experiencia. Y la verdad que en mi experiencia profesional, valga la redundancia, me he encontrado con algunas personas, profesionales con varios años de experiencia trabajando en Google Cloud, pero sin embargo, como han trabajado a lo mejor en un área concreta, no conocían algunos detalles de otros servicios de Google Cloud Platform. O a lo mejor algunas de sus oposiciones o algunas de sus conocimientos no eran del todo correctos, o confundiendo aspectos, o a lo mejor habían usado un servicio, una característica, pero había sido hace 2 años, por ejemplo, y no se acordaban del todo de ella. Por tanto, este curso te ayuda a
conocer todo lo necesario desde cero y también afianzar conocimientos y a tener la oportunidad de ir más en detalle, de aprender más en detalle sobre todos los servicios y tener un profesional o un instructor oficial que te va a ayudar a verlo de otra forma a lo mejor diferente o a conocer todo, como digo, decimos, todos esos detallitos y esas diferencias entre servicios, a la vez de contar con su experiencia, por ejemplo, sobre elegir cuál es el servicio óptimo o el más correcto en cada una de las situaciones. Por tanto, como digo, son recomendables si son los recomendados y los contrastados, tanto para gente con la que partas de ninguna experiencia como para gente que tenga experiencia, pero quiera estar seguro a presentarse a ese examen. Te vamos también a ayudar a diseñar tu itinerario individual. No solo vamos a repetir todo lo que estamos comentando hoy, por supuesto, sino que te vamos a ayudar de una forma activa a coger esa guía de examen y a saber qué cosas tienes que estudiar por tu cuenta. La idea es hacer este itinerario de formación, tomarte 1 o 2 semanas para estudiar en función del tiempo disponible que tengas. Si te puedes dedicar 8 horas al día, serán unos 3 o 5 días, por ejemplo, en función de tu perfil, o si estás mientras trabajando, a lo mejor necesitas 2 semanas, por ejemplo, incluso. Entonces te vamos a ayudar a diseñar ese itinerario, como digo, tanto con nuestra experiencia como sobre todo respondiendo a tus dudas concretas, respondiendo a tu situación concreta en todo momento. Si no apruebas el examen, hemos fallado todos. Por tanto, nosotros nos vinculamos y nos enfocamos mucho en que puedas conseguir, en que podamos entre los dos conseguir ese objetivo. Vamos a comprobar y corregir esos huecos o esos errores en el aprendizaje o en la experiencia profesional, como decimos, y te vamos a dar también un itinerario más rápido que prepararte por tu cuenta, tal vez, que no saber muy bien cómo preparar el examen, mucho más flexible y personalizado, por supuesto, adaptado a tus necesidades de cada uno de vosotros. Además, los grupos son bastante reducidos normalmente, entonces tenemos bastante tiempo para dedicarnos a cada alumno. Y de hecho, incluso yo personalmente siempre me quedo tras el curso, se acaba a las 6, me puedo quedar hasta las 7 y 7 y media me he quedado en muchas ocasiones ayudando a un alumno en concreto, explicando o viendo cualquier asunto en concreto. Entonces nos vinculamos bastante. Otro aspecto muy interesante y en el que yo, por ejemplo, cuando imparto el curso me centro bastante, porque mi experiencia es de lo más interesante y efectivo, es ver las diferentes preguntas de examen de preparación de ejemplo. Son preguntas además reales, las que tenemos este itinerario. Me temo que nunca podemos, como profesional certificado, nunca puedes hablar de las preguntas que te han caído en el examen. Sin embargo, nosotros en el taller de preparación sí podemos hacerlo. Y estas preguntas entonces te van a ayudar primero a ver cuáles son las preguntas o cuáles son no, diría, porque estas no son las preguntas concretas que te van a caer, pero son muy similares. O son a lo mejor preguntas de meses atrás. Pero ¿cómo es el tipo de pregunta que te va a caer? ¿Qué aspectos, por tanto, tienes que estudiar y cómo estudiarlos, en qué nivel de detalle, profundidad, etcétera, etcétera? Y sobre todo, especialmente, por lo que a mí me gusta como instructor, que te ayudan a pensar en cómo responderlas. Ver de una forma práctica las diferentes estrategias que explicamos sobre cómo enfrentarse al examen y aprobarlo con éxito. Por tanto, aquí sí tenemos un catálogo de preguntas muy interesante. Y por cierto, como digo, aquí sí tenemos, me refiero a que me temo que hay por ahí, por internet, muchas veces hay tanto, algunas veces se encuentran de forma libre o gratuita, como algunas veces de pago. Hay dumps, como los llaman, o preguntas de examen de certificación para estudiar, para estudiar independientemente. Aparte de ser un poco piratillas, que eso ya pues bueno, de acuerdo a cada uno puede pasar más ético o menos ético, lo cierto es que son incorrectas, me temo. Me sabe muy mal decirlo, siempre se me hace un poco raro porque parece que estoy metiendo miedo, como el miedo de la bruja o cualquier otra forma. Pero yo, por ejemplo, tengo un compañero, tengo un amigo que tiene bastante experiencia en Google Cloud y tengo mucho cariño, que se preparó el examen con un DAP de estos, con 100 o 200 preguntas que encontró por ahí. No que encontró, que le costó 200 euros descargarse, de hecho. Y cuando me lo pasó posteriormente al examen, cuando suspendió y luego me lo pasó, vi que de 40 preguntas que había visto, el 80% eran incorrectas. Y él me decía, dice, ¿y por qué elige este servicio en vez de este otro? La pregunta ya me sonaba algo extraña a mí, esa respuesta.
y es que muchos de esos son incorrectos, o no están actualizados, bueno, por supuesto no están actualizados para nada, y las respuestas que te marcan como correctas no son correctas de verdad. Entonces, yo como instructor profesional, por supuesto, solo puedo recomendar recursos oficiales, recursos contrastados, como mi experiencia, pero además es que en mi experiencia personal, compañeros míos con experiencia han suspendido por estudiar con recursos que no eran correctos del todo. Entonces sí que os los comento como detalle. Si veis por ahí algunas preguntas de examen, al menos dudad un poco. Dudad y contrastarlas. Yo de hecho no sé si las usaría directamente. Este compañero mío ha tirado 200 euros a la basura. Incluso es que además se gastó el dinero en ello. Pero bueno, en fin. Te vamos a dar, por supuesto, también mayor seguridad de éxito a la primera, que es nuestro objetivo, como digo, con este itinerario. Y ayuda además si vienes por parte de empresa o es todo un departamento, parte de un departamento, varios compañeros que os presentáis a la vez, os vamos a ayudar también a gestionar la presentación al examen para empresa, digamos, como centro de certificación oficial de criterio, como mencionamos ahora. Los cursos que conforman el catálogo oficial recomendado son estos dos. Tenéis el catálogo, el itinerario disponible en PUE, entonces podéis comprobar, por ejemplo, los diferentes módulos del curso, los dos módulos, el módulo de arquitectura con Compute Engine y el módulo 2 de preparación de la certificación. Entonces, en este itinerario incluimos ambos cursos. El curso oficial de 3 días, de 21 horas, de arquitectura con Google Compute Engine y un workshop de preparación de la certificación de 1 día, de 6 horas. El objetivo del primer curso es ver una visión global sobre todos los diferentes servicios de arquitectura de Google Cloud, sus diferentes características y no solo eso, sino diferenciar entre diferentes servicios, saber escoger, por tanto, el más conveniente en cada caso y reconocer un gran dominio, un gran número de dominios de solución, un gran número de casos de uso, etcétera, etcétera, y de ejemplos en Google Cloud. Una vez que tengamos entonces una visión general sobre prácticamente todo lo que cae en el examen, el 90% de este curso cae en el examen de certificación de arquitecto de Google Cloud, aunque hay un 10% del examen que no se contiene en este curso. Por ejemplo, en el examen te hacen algunas preguntas, muy pocas y por supuesto alto nivel sobre Kubernetes, por ejemplo. Y en este curso en concreto no vemos sobre Kubernetes. Pero lo bueno es que este itinerario de formación, como digo, está enfocado y lo impartimos de una forma enfocada a la certificación. Por tanto, si vemos que hay algo en la certificación que te pueden preguntar y que no está incluido en el catálogo de los cursos oficiales, te lo vamos a comentar igualmente. Te vamos entonces a explicar esos puntos, aunque sea añadiendo contenido al curso oficial. Por tanto, nosotros, nuestra labor siempre como trainer oficiales, como instructor oficial, es añadir todo el contenido necesario para conseguir los objetivos de cada curso, sea para una empresa concreta o sea, por ejemplo, para conseguir esta certificación. Igualmente, en el segundo curso, de 1 día, de 6 horas, sería el cuarto día del itinerario de formación, tiene como objetivos hacer una review en general sobre todos los contenidos del curso. Hacemos una review a alto nivel sobre diferentes, por tanto, características técnicas o diferentes servicios, etcétera, etcétera. Y la idea es no entrar en detalle en esta preparación, en este workshop, no entrar en detalle en los servicios, pero sí que todo el mundo, por ejemplo, haya entonces oído hablar de todos ellos. Y si a lo mejor doy un detalle interesante sobre si un balanzador de carga admite un protocolo o no, si es interno o externo, o si un servicio admite FTP o solo HTTP, por ejemplo, en su API, si doy ese detalle y tú no lo conocías, pues la idea es que esta preparación al examen te sirva para tomar notas sobre las diferentes cosas que no conoces todavía los servicios o en las que dudas y, por tanto, añadirlas a ese itinerario concreto de formación. Por un lado, revisamos en profundidad cada sección del examen, proporcionamos en general información, consejos y sugerencias de cara al examen en base a nuestra experiencia habiéndonos examinado y también, por supuesto, como técnicos oficiales, nuestra labor es hablar con
todos los antiguos alumnos que hemos tenido y los diferentes compañeros para ver cuál ha sido su experiencia en los diferentes exámenes y poder trasladarla. Tanto nuestra experiencia, a lo mejor hace tiempo, hace meses o hace 2 años como la mía, como hablar con compañeros que se han examinado en julio, por ejemplo, hace poco, y saber cómo es el examen, si ha cambiado algo, si han cambiado alguna sección, si han hecho más preguntas en algunos aspectos o en otros. Sobre las preguntas concretas que caen en el examen, por los términos y condiciones del examen, ninguno, ni instructores profesionales, ni instructores oficiales ni profesionales podemos comentar nada, pero sí sobre cuál ha sido nuestra experiencia en general, como digo. Y también, por supuesto, un aspecto en el que hago mucho hincapié en la preparación del examen son diferentes consejos, estrategias, tácticas, etcétera, etcétera, sobre cómo responder a las preguntas concretas en el examen. Además de, como decía, el objetivo principal de ayudarte a diseñar tu itinerario individual de formación para ver en qué puntos entonces debes continuar formándote e incluso personalmente sugiriéndote contenido, sugiriéndote recursos para continuar formándote en esos puntos o revisar y estudiarlos de cara al examen. Para reservar y presentarte es muy sencillo. Debemos reservar a través del Web Assessor, que es la página oficial de reserva de cursos de Criterion. Criterion es entonces el partner de Google Cloud encargado de los procesos de certificación. Están disponibles online y en los centros oficiales asociados a Criterion. Por tanto, esa certificación la podemos, como digo, hacer online o hacer presencial también en España. PUE, como partner de examinación de Criterion, tiene estas certificaciones disponibles en sus diferentes centros, en Madrid y en Barcelona. Y también, según creo, en varias ocasiones nos podemos desplazar también a las empresas, si es un grupo suficientemente amplio, y hacer la certificación on-site. Por supuesto, cualquier duda o pregunta sobre ello, estaremos más que encantados de ayudaros a través del contacto de nuestra web o incluso durante el webinar en nuestro panel de preguntas y respuestas, como decía. Además, si sois una empresa que queréis presentar a varios candidatos al examen, los queréis presentar a la vez, podemos ayudaros a gestionar ese registro para el examen a las empresas. ¿Cómo presentarse de forma presencial? Pues un detalle, por cierto, que mucha gente se olvida, es que tienes que llevar 2 identificaciones. Una principal, DNI, pasaporte, y una secundaria, que puede ser cualquier tarjeta, incluso una tarjeta bancaria con tu nombre y tu fotografía. Y eso debes llevar al examen para que puedan identificarte en el centro de examinación. La duración máxima del examen, como decíamos, será de 2 horas, 50 preguntas, y no puedes entrar con nada. Ni siquiera agua, ni hojas, ni bolígrafo. No hay nada que necesites apuntar en el examen, ni nada que te pidan que puedas apuntar de hecho, como alguna anotación propia. Puedes salir de la sala de examinación, pero el tiempo no se detiene, no se hace una pausa en esas 2 horas. Vas a tener una interfaz gráfica, de hecho es una web, con las preguntas y los casos de estudio, en los exámenes que tienen casos de estudio. Y se recomienda, la verdad te recomendaría llegar con algo de tiempo y dejar un margen entre exámenes. Entonces, si tienes la certificación a las 11, pues intentar llegar con unos 10-15 minutos de margen, porque tienen que activarte el examen, etcétera, etcétera. Y si te vas a certificar de varias certificaciones a la vez, yo lo he hecho en un par de ocasiones, pues dejar un margen entre medias. Por ejemplo, dejarte, si empieza la primera a las 9 de la mañana, la segunda no tener a las 11, sino tener a lo mejor a las 11:30. Bien, de forma online se puede realizar también, pero tienen unos pequeños requisitos. Y ya nos advierte Criterion en los requisitos de que no es para todo el mundo. Nos tememos que no es para todo el mundo la forma online. Puede ser que no cumplas alguno de estos requisitos. Vas a tener un revisor online en todo momento conectado, con el que te vas a poder comunicar y se va a poder comunicar contigo por webcam y por micrófono y altavoz. Entonces, este revisor va a hacer como lo llaman, online proctored, o este examen revisado en vivo. Hay diferentes requisitos técnicos que necesitas cumplir para poder instalar un cierto software en tu PC, que entonces va a registrar tu comportamiento para ver que no cambias de ventana, que no tienes nada de más abierto, que no tienes cualquier cosa que no estuviera aprobada para el examen. Necesitas, por tanto, una webcam y un micrófono.
se recomienda un ordenador no corporativo en el cual puedas instalar software, que tengas requisitos que tengas permisos, perdón, de administración y que, por ejemplo, tu firewall no vaya o tu firewall o tu antivirus no vaya a bloquear ese software de vigilancia. Está disponible solo para Windows 10, creo que también estaba para Windows 8 y para Mac para OS X. No está disponible todavía para Chromebooks, nos tememos. Y el navegador se recomienda únicamente usar o Internet Explorer, Chrome, Firefox o Safari. De hecho, por lo que he visto los requisitos técnicos, todavía no se soporta Microsoft Edge incluso. Para hacerlo online, tu ubicación debe ser tranquila, debe ser una habitación. No puedes examinarte, por ejemplo, en un café o en ningún centro compartido. Debe estar bien iluminada y no puedes tener nada en la mesa ni en los alrededores. No pueden ver, por ejemplo, una estantería como la que tengo yo aquí llena de papeles y de cosas, pues no saben si podría echar mano en algún momento. Debe estar todo bastante vacío y todo bien ordenado, incluso nada debajo de la mesa. Te van a pedir que tengas un espejo o un móvil para poder entonces mostrar la habitación por la webcam. Entonces podrías hacer con tu móvil de espejo para mostrar el resto de la habitación para comprobar que no tienes nada que no debas tener delante. Entonces, como decimos, nos tememos que hay unos ciertos requisitos y que a lo mejor no están disponibles para todo el mundo. Necesitas tener en cuanto a ancho de banda al menos 1 mega y una latencia de menos de como mucho 200 milisegundos a Portland, a Oregón. Lo cual, por cierto, es bastante complicado. Creo que de aquí, desde Europa, desde España no tenemos problema, pero no siempre es así. Aún así, me consta que en algunos casos la latencia no ha sido un problema. Pero al menos saber que está dentro de los requisitos técnicos sí podría suponer un problema. Pero no creo que lo fuera para nosotros, para aquí en España, como digo. Y eso es todo lo que tengo, lo que os puedo comentar sobre la certificación, sobre esta visión en general. Entonces, por cierto, vamos a ver una demo práctica sobre un ejemplo de algunas de las características y ventajas de Google Cloud. Como digo, también parte de una de las demostraciones o ejercicios que hacemos, que es de hecho el primero que hacemos en el itinerario de formación. Y mientras, tras ello, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Estaré encantado de responder esas preguntas. Entonces, creo que me las pueden pasar los compañeros a través del chat o no sé muy bien de qué forma la vamos a realizar, pero bueno, al final de la demo de hoy paso a mis compañeros y dejamos unos minutos, como digo, y podemos responder cualquier pregunta que tengáis. Bien, pues de hecho el primer ejercicio que hacemos es una demostración de cómo en Google Cloud Platform tenemos una red global disponible. Una red global quiere decir una red que conecta todas las diferentes regiones, todos los centros de procesamiento de datos entre sí de una forma no solo segura, no solo rápida, con una latencia muy inferior a la habitual, porque es una conexión directa, sino además interna. Entonces podemos comunicarnos entre máquinas, entre diferentes data centers, por IP interna sin tener que configurar ninguna VPN, sin tener que hacer ninguna modificación o configuración adicional de nuestra red. En algunos proveedores nos permiten establecer VPNs para conectar data centers, en otros de hecho no es tan fácil, pero en Google Cloud Platform su gran ventaja es que la red es privada, es interna y es global, por tanto está por defecto ya conectado y además la latencia, la conexión es directa y la latencia es mínima. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas máquinas desplegadas y puedo crear una máquina nueva con cualquier característica. Puedo seleccionar entonces, aparte por supuesto el nombre de la máquina, podría seleccionar la localización de la misma, en qué región quiero que esté disponible. Por ejemplo, en la región quisiera que sea la región de Bélgica, que es la más cercana que tenemos desde España. Tenemos regiones por ahora en Bélgica, en Bruselas, de hecho, cerca de Bruselas, en Londres, en Frankfurt, al norte de Holanda, en Zúrich y en Finlandia. Y quiero crear una máquina en Bélgica. Entonces, esta máquina le voy a decir, le voy a dar como nombre demo Bélgica. Y la voy a crear, de hecho, una máquina
la más pequeña posible. ¿Por qué la más pequeña? ¿Porque quiero gastarme el mínimo dinero en esta demo? Pues no, pero porque es la máquina que se va a levantar más rápido. Entonces vamos a ver cómo de rápido se levanta esa máquina. De hecho, es una máquina que únicamente costaría menos, de hecho, de $5, de 5 euros al mes. Hay diferentes características que podríamos entonces definir, por ejemplo, qué sistema operativo queremos. Tenemos sistemas operativos en Linux, tenemos incluso Windows Server, tenemos SUSE, Ubuntu, Red Hat, Debian, CentOS, etcétera, etcétera. Y voy a levantar una máquina Debian en este caso, con un disco de únicamente 10 gigas, para que se levante lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, si levanto la máquina en esta región, vamos a ver cómo de hecho tarda entre unos 10 y 15 segundos únicamente en levantarse. Y una de las ventajas también de conectarnos a través de la consola en Google Cloud es un botón directo para conectarnos por SSH a la máquina. Fijaros que ya la tengo disponible, como de rápida ha sido. Entonces la tengo desplegada en una zona, en un data center de Europe West 1, que se refiere a la región de Bélgica. Por ejemplo, tengo otros en otro data center, como el Europe West 3, que está en la región de Frankfurt. Está en la red que se llama Default y es la red por defecto. Entonces, si me conecto por SSH, puedo tener desde mi navegador una ventana que me abre una conexión, un túnel SSH a la máquina y directamente me está de hecho transfiriendo unas claves para conectarme por SSH. Todo eso de una forma administrada, de una forma directa. No tengo que crear las claves o gestionar de una forma manual. Simplemente con la consola le hago un clic y ya estoy conectado. Por ahora voy a cerrar entonces esta conexión. Por tanto, no necesito de hecho tener nada instalado en mi ordenador. Esto lo estoy haciendo únicamente desde mi navegador web. No tengo nada instalado, como digo, en mi ordenador local, me refería. Como digo, voy a cerrarlo porque quiero levantar otra máquina. Voy a levantar otra instancia y en este caso va a ser en... ¿por qué no me aparece ahora el botón de crear instancia? Va a ser en una región diferente. Si había seleccionado antes la de Bélgica, ahora voy a seleccionar, por ejemplo, la de Holanda, la del norte de los Países Bajos. Y lo voy a llamar a la máquina demo Holanda, por ejemplo. Aunque ya sabéis, ya lo ha advertido el gobierno de los Países Bajos que no es el nombre correcto. Que en España siempre lo hemos llamado Holanda, se debe siempre denominar únicamente Países Bajos. Selecciono, como digo, el tipo de máquina más pequeña, una máquina con un núcleo compartido y solo 614 megas de memoria, porque es la máquina se levanta más rápido. Voy a seleccionar una máquina, la habitual es la de un núcleo y 3,75 GB de memoria RAM, pero también hay disponibles con mucha más memoria, llegan hasta los 624 GB de memoria, con un ratio de memoria por número de núcleos superior, con un ratio de número de núcleos por memoria superior. Entonces esta tiene, por ejemplo, 96 núcleos para solo 86 GB de memoria en lugar de 624 GB o lo normal, 360 GB de memoria, y de esa forma puedo seleccionar la máquina que me resulte más conveniente. De hecho, en otras localizaciones, por ejemplo en Bélgica, tengo máquinas mucho más grandes. Tengo máquinas también de tipo general, tengo máquinas incluso, por ejemplo, para levantar entornos en SAP. Entonces tengo máquinas con 1,4 terabytes de memoria RAM o incluso 3 con algo terabytes de memoria RAM disponibles. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, están en las N2, o están las máquinas, sí, las de MegaMem y las de UltraMem. Entonces, 3,75 terabytes de memoria y 1,88, 1,9 casi terabytes de memoria. Estas máquinas, pues lo bueno es que la tenemos en la con la misma facturación, una facturación por segundo, pero ciertamente para este caso, por ejemplo, tardarían bastante más en levantarse. Tardarían en total algo menos de 2 minutos, si acaso. Pero es que estas pequeñitas, en menos de 10-15 segundos, las tengo disponibles. Entonces tengo una máquina en la zona o en la región de Europa Occidental 1 y estoy levantando otra máquina en la zona o en la región, debería decir, de Europa Occidental 4.
que es la de Holanda. Son dos regiones completamente independientes. Son dos data centers, como digo, entonces, completamente independientes. Uno en Bélgica y otro en Holanda. Como podría estar en Zúrich, como podría estar en Estados Unidos, como podría estar en Tokio, en Sydney, en Mumbai, en Sao Paulo, en la nueva que han anunciado y estará disponible próximamente en Chile, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y en ambas puedo conectarme con este botón de SSH. Como digo, entonces voy a levantar una ventana en una terminal y otra ventana en otra terminal a la otra máquina. Voy a tener ambas ventanas abiertas a la vez. Y por las características de la red global, estas dos máquinas, por tanto, están desplegadas en la misma red, aunque están en dos data centers completamente independientes y separados entre sí. En otros proveedores tendría que entonces levantar VPNs y mi conexión incluso sería a través de Internet, simplemente encriptada por VPN. Pero en este caso la conexión es directa. Por tanto, tengo, por ejemplo, puedo ver la IP de la primera, bueno, de hecho se llaman Demo Bélgica y Demo Holanda, y entonces puedo hacer un ping a la otra máquina. Desde Demo Bélgica puedo hacer un ping a Demo Holanda y me va a responder. Y desde la segunda puedo hacer un ping a Demo Bélgica y va a responder a su vez a esas peticiones. ¿Y qué quiere decir este ping? Este ping me va a permitir ver dos cosas. Primero, que como habéis visto, simplemente levantando dos máquinas en dos localizaciones completamente diferentes, yo puedo tener una alta disponibilidad, ya puedo tener un esquema global con mis aplicativos, mis aplicaciones conectadas entre sí en cada uno de los data centers de Google Cloud por todo el mundo. La conexión, como digo, es directa, es encriptada y es privada, tiene una seguridad mucho más amplia, no va por Internet, sino va por la red global de Google Cloud, la red privada de Google, y además el tiempo de conexión es mucho más bajo. Fijaros que en 7 milisegundos, por ejemplo, de hecho, si me da la media, el valor medio es de 7,16 milisegundos, tengo de latencia entre Holanda y Bélgica, que son dos regiones, digamos, cercanas dentro de lo que cabe, ambas están en Europa Occidental, pero es que de hecho me podría conectar desde Europa a Tokio, me conecto al otro lado del mundo, a Tokio o a Sydney, por ejemplo, en menos de 300 milisegundos. Entonces esa es la gran ventaja de la red también, una latencia tan baja. En estos 7,16 milisegundos, por ejemplo, me puedo conectar entre estas dos regiones. Por tanto, para tener una base de datos en una región conectada sincronizándose con otra base de datos en otra o un esquema de alta disponibilidad con mi aplicativo desplegado en ambas regiones, no solo es seguro, no solo tiene una muy baja latencia y alto ancho de banda dentro de esta red privada, puesto que no es a través de Internet, sino que además, como veis, no he necesitado hacer nada. Simplemente levantar las dos máquinas y si están en una misma red global, ya están conectadas entre sí. No tengo que establecer VPNs ni nada entre ellas. Este, de hecho, con mucho más explicaciones, con muchos más puntos intermedios, es el ejercicio que hacemos en el primer curso del catálogo de el itinerario de formación para la certificación, de hecho, por ejemplo. Entonces, pues, queríamos, ya que podíamos preparar alguna demo para que fuera un poco más práctica, tuviera algo de práctica o un ejemplo práctico este webinar, pues pudierais ver algo de la consola, de las máquinas y de las ventajas de Google Cloud, como es, por ejemplo, esta red global. Creo que, y solo me he pasado 4 minutos, milagro en mí a veces, esto es todo entonces lo que teníamos por comentaros sobre la certificación. Dejamos entonces el periodo de preguntas y respuestas y doy paso a mis compañeros para que nos hagan llegar algunas de las preguntas que nos hacéis por el panel de preguntas y respuestas. O no sé si de qué forma queréis entonces plantearlo. Por mi parte, como digo entonces, agradeceros vuestro interés, que realmente nos ha sorprendido todo el interés que hemos visto entre la gente que habéis conectado hoy y todos los registros que hemos tenido para recibir esta grabación posteriormente por email. Y pues encantado de estar con vosotros, como digo, y nos vemos en la nube. Nos comentan, por cierto, que se han respondido algunas de las respuestas por el chat privado.
por los panelistas. Entonces, bueno, por mi parte doy entonces, paso la palabra a mis compañeros de PUE. Como digo, muchas gracias por todo y nos vemos en otra formación o en otro webinar. Estamos pendientes por si hay alguna pregunta más. Veo que no hay ninguna. Ah, vale, sí, mira, justamente ha aparecido una. ¿Cuál es el precio de los cursos que habéis comentado en la webinar? Sí, Arais, en nuestra página web aparece la información, está detallada. Podéis ver cómo está desglosado en la página. Os pongo aquí en el chat a todos para que lo podáis ver el enlace a los cursos que hemos estado comentando en el webinar. Si me dais un segundito, por favor, os lo pongo ahora mismo. Está puesto en el chat, lo habréis recibido. Como veis en esta web, el precio estándar es de 1.830 euros. Hasta el 30 de septiembre tenemos la promoción del 60% de descuento, incluyendo el voucher de examen de certificación. Se queda en 732 euros. Así que es una oportunidad única. La diferencia de precio es considerable. En la web tenéis más detalle en qué consiste y cómo está estructurado. De hecho, como comentábamos durante el webinar, solo la certificación ya está por los 200 euros. Entonces, la verdad que el itinerario apenas lo está haciendo mucho más caro. Por poco más que el precio de la certificación para llevarte el itinerario que te la asegure. Vale, seguiremos atentos a algunas preguntas más. En caso de que no veamos que haya ninguna más, en un ratito cerraremos. Pero, como he comentado, seguiremos pendiente a ver si hay alguna respuesta más. Alguna pregunta más. En respuesta a la pregunta que acaba de llegar, si el curso es virtual o presencial, confirmamos a todos que estamos impartiendo todas las formaciones en virtual. Lo hacemos a través de Zoom en la mayoría de los casos, lo que es una formación que por requisitos de la empresa a la que se le impartamos tenga que utilizarse otra plataforma. Pero estamos dando todas las formaciones en virtual por la situación actual que tenemos. En nuestros centros de formación de Barcelona y Madrid no estamos impartiendo formación presencial. Con respecto a la certificación, y como le respondía a otro compañero antes, está disponible tanto en español como en inglés, como en otros idiomas. Esta certificación Associate Cloud Engineer está disponible en español. Sí. Nos preguntan en el panel si recomiendan el ejercicio del laboratorio de Coursera para la certificación. Pues de hecho los cursos de Coursera son también los cursos oficiales. Los laboratorios de esos cursos son los laboratorios que estamos impartiendo en este itinerario oficial. Entonces, la única diferencia es que los cursos de Coursera pues no están tan actualizados. Nosotros siempre, de hecho, cuando impartimos la formación, impartimos la última versión del curso oficial. Y no solo eso, sino que, de hecho, mi labor diaria es levantarme por la mañana y ver la última novedad de Google Cloud y incorporarlas cuando hacemos los cursos de formación. Entonces, pues, recomendable, desde luego es mejor que nada, pero ciertamente yo siempre más o menos tengo que advertir que esa formación de Coursera me temo que no está actualizado del todo. Hay otra pregunta, si es necesario tener un conocimiento previo para el curso. Y lo cierto es que se recomienda a veces, bueno, se recomienda, es opcional, pero sí siempre ayuda, tener algo de conocimientos sobre la nube. Entonces, si antes de presentarse al curso, o si te apuntas a un curso, por ejemplo, en un mes, y mientras tienes tiempo de revisar algo de alguna de los, por ejemplo, se recomiendan los vídeos de las charlas y los vídeos cortos sobre Google Cloud, sobre cualquier aspecto, sea un servicio en concreto, sea arquitectura o redes o desarrollo de aplicaciones en la nube. Siempre si te presentas al curso y ya tienes algunos de los principales conceptos de la nube claros, te ayudará. Aún así, por supuesto, el curso lo empezamos desde el nivel del alumno más bajo. Entonces, si es necesario aclarar algunos conceptos, siempre lo haremos durante el curso. Tenemos, por suerte, margen, recursos y experiencia necesaria para ello. Pero entonces, si te presentas al curso sin ningún conocimiento previo, no tendrás ningún problema. Si hay algún aspecto que si tengas cualquier duda, siempre la resolvemos, por supuesto. Y si hay algún aspecto con lo que veamos que te podemos ayudar, pues te recomendamos recursos para una pequeña guía, un pequeño tutorial que puedas ver durante el curso, a lo mejor por las tardes, por ejemplo, y te ayude. Entonces, siempre tú te puedes presentar al curso y al final nuestra tarea
conseguir tu éxito. Estamos más que preparados para ello. No tienes ningún requisito para presentarte al curso. Tampoco al examen, pero al menos siempre ayuda también conocer sobre todo esto. Pues muy bien, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención, vuestras preguntas, a todos los compañeros por estar aquí dando un apoyo. Vamos a cerrar ya la conexión. Cualquier duda que tengáis podéis consultar a través de nuestra página web. Estaremos encantados de atenderos y podéis inscribiros directamente en las formaciones a través de la web, rellenar el formulario y reservar vuestra plaza para las próximas fechas. Nos vemos. Gracias.